Capítulo 3. La fuerza de la evitación. La situación en la que te encuentras ahora se parece al juego de tirar de la cuerda con un monstruo grande y feo, tanto si estás luchando con tu depresión, ansiedad, dolor físico, recuerdos tristes o con cualquier otra situación negativa. Parece que no vas a conseguir ganar. Cuanto más tiras, más fuerte tira el monstruo hacia su terreno. A veces, incluso parece como si hubiera un pozo sin fondo entre ese monstruo y tú. Si pierdes, vas a ser arrastrado al interior del pozo y allí te vas a quedar, aniquilado para siempre. Por eso tiras y tiras. Intentas asentar los talones para hacer palanca mientras procuras tensar al máximo la musculatura. Y esperas que alguna de esas cosas te funcione. Pero imagínate que en realidad lo que tuvieras que hacer fuera otra cosa completamente diferente. Tal vez tu tarea no consiste en ganar esta pugna de tirar de la cuerda. Tal vez tu tarea consista en descubrir la manera de soltarte de la cuerda. ¿Por qué hacemos lo que no puede funcionar? Cuando la gente que no es feliz considera detenidamente su comportamiento, normalmente llega a descubrir con facilidad que lo que no está funcionando bien es su evitación experiencial. Piensa en todo lo que has descubierto al completar tu registro de estrategias de afrontamiento en el capítulo 2. De momento, deberías tener ya claro que las conductas que has desarrollado para evitar tu dolor no han sido especialmente eficaces a la larga. Si hubieran funcionado, no estarías aquí ahora. El problema está en que resulta endemoniadamente difícil conseguir darse cuenta de que las conductas que llevan a la evitación de la experiencia no pueden ser eficaces. Hay como mínimo 5 razones por las que resulta tan difícil constatar esta realidad. 1. El control funciona tan estupendamente bien en otras áreas de tu vida, como por ejemplo en el mundo del exterior de tu cuerpo, que te supones que también va a funcionar de la misma manera con tus pensamientos y sentimientos. Este punto es fácil de entender. Por ejemplo, en el espacio que viene a continuación, anota algunos ejemplos de ocasiones en las que el control consciente de solución de problemas te dio resultado en el mundo exterior. 2. Te han enseñado que deberías ser capaz de controlar tus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, cuando eras pequeño, puede que te hayan dicho, deja de llorar o vas a tener una razón para hacerlo. O bien, los chicos valientes no lloran. O, no tengas miedo, solo los mariquitas se asustan. Ahora piensa en tu infancia. Mira a ver si puedes recordar algún mensaje parecido que te transmitieran los otros y que te sugiera que tú deberías poder controlar con toda facilidad tus emociones o pensamientos. Si recuerdas alguno, anótalo aquí. 3. Cuando eras muy joven, los gigantes que te rodeaban, esos a los que tú llamabas los mayores, parecía que sí eran capaces de controlar sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, puede que tú estuvieras muy asustado, pero parecía que papá no tenía ningún miedo. Puede que tú lloraras mucho, pero los mayores rara vez lo hacían. Este hecho, combinado con el punto 2 anterior, puede haberte hecho asumir este mensaje. Deberías ser capaz de controlar tu miedo o tus sentimientos de tristeza porque los demás sí que son capaces de tener ese tipo de control. Esto no significa que al final hubieras aprendido a controlar tus sentimientos, sino que lo que sí aprendiste en realidad fue a mantener oculto lo que sentías de verdad para que tus emociones no molestaran a los demás. Si tu experiencia fue algo semejante a esto, trata de anotar en el espacio que hay debajo ejemplos de cómo te parecía que los demás estaban en armonía, calmados o felices, y eran más capaces que tú de controlar sus estados internos. A veces, un poco más tarde en la vida, es posible darte cuenta de que esa idea de que los otros, los mayores, son capaces de controlar sus sentimientos es una ilusión. Por ejemplo, cuando creemos podemos descubrir que papá en realidad no era tan tranquilo. Puede que hubieras llegado a tener problemas con el alcohol que de niño tú no percibías o tal vez estuviera tomando tranquilizantes para superarlo. O una vez que llegaste adulto, puede que descubrieras que los niños del colegio que parecían tan tranquilos de cara a la galería, internamente estaban experimentando el tipo de conflictos con lo que tú estabas batallando. Intenta recordar la primera vez que descubriste que la gente que te parecía tan en armonía cuando eras joven, en realidad tenía sus luchas, como todo el mundo. Anota situaciones parecidas a continuación. 4.
Mientras ibas creciendo, recibías un flujo continuo de mensajes acerca de que la buena salud y la felicidad dependen de que no se experimenten vivencias negativas. Por ejemplo, piensa en todos los anuncios que has visto a lo largo de tu vida de productos tales como cerveza, cigarrillos, psicofármacos, vacaciones, coches sexy, moda y demás. ¿No es cierto que muchos de estos anuncios transmitían el mensaje de la felicidad consiste en la ausencia total de pensamientos o sentimientos dolorosos, y si compras este producto te sentirás mejor y estarás mucho más cerca de la felicidad? Mira si puedes recordar algunos mensajes publicitarios de este estilo y anota el mensaje o el anuncio. Luego responde esta pregunta. ¿Cuál crees que era el mensaje subyacente de evitación experiencial? 5. A veces parece que el control de los pensamientos y sentimientos indeseables realmente funciona a corto plazo. Por ejemplo, podrías haber tenido el pensamiento recurrente de que no vales nada y como compensación por tal pensamiento puede que te hayas convertido en un adicto al trabajo. Aparentemente, eso puede parecer una buena solución para el problema de sentirte inútil, pero por regla general, el hecho de trabajar demasiado solo hace que aumente el sentimiento de, en el fondo, ser un perfecto inútil. Este proceso ya lo exploramos en parte en el capítulo 2, cuando hablamos de la supresión de pensamientos. Si tienes algún sentimiento negativo y tratas de enmascararlo deliberadamente, todo cuanto hagas para compensar ese sentimiento negativo sobre ti mismo puede empezar a recordarte que, en el fondo, hay algo que no marcha bien. Si lo que intentas es utilizar tus éxitos para tapar tus pensamientos negativos, entonces es muy probable que ya sepas lo que ocurre cuando uno se convierte en un adicto al trabajo. Cuando te aplauden por tus logros, te sientes como si estuvieras engañando a la gente porque en realidad sabes lo que está ocurriendo por debajo de tu apariencia de calma. Seguro que estás pensando, si supieran lo que hay en realidad. Incluso el feedback positivo, aunque te permita estar bien un instante, puede que te haga sentir como un impostor. Esto a menudo se conoce como el síndrome del impostor. Engañar a los demás no sirve, porque ¿quién puede sentirse animado por los comentarios de quienes están siendo engañados? Si tu experiencia se parece a algo de esto, anota ejemplos de algunas de las veces en las que hiciste algo solo para conseguir la aprobación de los demás y que a la larga te sonó a falso. Aceptar la posibilidad de que la evitación experiencial puede que no funcione. Son dos los factores que te mantienen bloqueado en el sistema de evitación experiencial. El primer factor es que la regla de que si no quieres una cosa, líbrate de ella, funciona muy bien en el mundo exterior. El segundo factor es que los efectos a corto plazo de la evitación experiencial, es decir, la aplicación de tal regla a nuestra experiencia privada, son a menudo positivos. El broche que mantiene cerrado el sistema de evitación experiencial es que la norma del lenguaje humano para enfrentarse al mundo exterior se basa en la regla de si algo no te gusta, deshazte de ello, y que los efectos a corto plazo de la evitación experiencial, la aplicación de tal regla a nuestra experiencia particular, son a menudo positivos. Por ejemplo, imagina que alguien siente fobia a las serpientes. Sus amigos están planeando una visita al zoológico, pero esta persona tiene miedo de acompañarlos. Le aterroriza que ellos quieran ir a una exhibición de serpientes y que él no sea capaz de soportar ese lugar. Aunque él, en realidad, desea estar con sus amigos y hasta le gustaría ver otros animales en el zoológico, al final se inventa una excusa para no ir. Ahora, intenta imaginar cómo se puede sentir uno en el pellejo de esa persona y responde las siguientes preguntas rodeando una de las respuestas que figuran a la derecha. ¿Qué va a sentir probablemente esa persona después de encontrar una excusa para no ir con sus amigos? ¿Alivio o ansiedad? Evitar ir al zoológico, evitación experiencial, va a ser más o menos probable la próxima vez, más o menos. ¿Su fobia aumentará o disminuirá? ¿Aumentará o disminuirá? ¿No están bien claras las respuestas? ¿Cómo podía ser de otra manera? Tu propia situación es parecida a la experiencia de esta persona.
Cada vez que pones en práctica una conducta diseñada específicamente para evitarte algún sufrimiento personal, inicias el mismo tipo de reacciones que se indican en las preguntas anteriores. Probablemente vas a experimentar un sentimiento de alivio por no haberte enfrentado al pensamiento o sentimiento penoso o a la sensación corporal dolorosa, y la propia sensación de alivio que experimentas va a reforzar tu deseo de volver a utilizar esa misma táctica la próxima vez que tengas que enfrentarte a la posibilidad de experimentar algún tipo de malestar. Pero cada vez que actúes así, en realidad le estás dando más poder a ese mismo contenido doloroso, es decir, a tu pensamiento, sentimiento o sensación corporal desagradables. Metáfora del tigre hambriento. Imagina que te despiertas una mañana y te encuentras justo delante de tu puerta a un adorable cachorrillo de tigre juguetón que está maullando. Por supuesto, metes al salamero visitante dentro de casa y lo adoptas como una mascota. Después de jugar con él un rato, observas que está maullando sin parar y entonces te das cuenta que debe tener hambre. Le das un trocito de filete rojo, ya que te imaginas que eso es lo que deben comer los tigres. Haces la misma operación cada día y día tras día tu mascota de tigre crece un poquito más. Al cabo de un par de años, has tenido que cambiar la dieta de pedacitos de hamburguesa para tu tigre y ahora le estás dando costillas enteras y mitades de buey. A cambio, él te ruge ferozmente en cuanto siente que es la hora de comer. Tu astuta linda mascota se ha vuelto una bestia salvaje e incontrolable, dispuesta a destrozarte si no consigue lo que quiere. La lucha con tu sufrimiento se puede comparar a esta mascota imaginaria de tigre. Cada vez que le das más poder a tu dolor alimentándolo con la carne roja de la habitación experiencial, ayudas al tigre de tu sufrimiento a crecer un poco más. Darle de comer de esa forma parece lo más prudente. El tigre de tu sufrimiento ruge ferozmente advirtiéndote que tienes que alimentarlo con lo que quiere o si no te devorará a ti. Pero cada vez que le das de comer, contribuyes a que tu sufrimiento se vuelva más fuerte, más intimidatorio y a que tenga mayor control de tu vida. Piensa en la posibilidad, por improbable que te pueda parecer, de que no es solo que estas estrategias de evitación no hayan funcionado, es que no pueden funcionar. La evitación solo fortalece aquello que tú estás evitando. En otras palabras, cuando tú evitas enfrentarte a tu problema, el problema se incrementa. La trampa china del dedo. La situación se parece a las trampas chinas con las que habrás jugado de niño. La trampa consiste en un tubo de paja trenzada del grosor del dedo índice. Cuando colocas ambos índices dentro, uno en cada extremo y tiras hacia afuera, la paja se encoge y se tensa. Cuanto más fuerte tires, más estrecho se vuelve el tubo y con mayor fuerza te atrapa los dedos. Si la trampa era lo bastante fuerte, habrás tenido que tirar con todas tus fuerzas para sacar los dedos del tubo una vez que los tenías atrapados. En cambio, si empujas hacia adentro, tu dedo todavía estaba dentro del tubo, pero al menos tenías bastante espacio para moverte y seguir adelante. Ahora imagínate que la vida es como una trampa china. No es cuestión de liberarse del tubo, es cuestión de cuánto puede moverse uno para llevar a cabo su vida. Cuanto más se lucha, más limitados quedarán los movimientos. Pero si uno deja de luchar, conseguirá mayor libertad para hacer nuevas elecciones. Entonces, ¿qué se supone que hay que hacer? Primero, date un respiro. Dadas todas las razones discutidas anteriormente, no es de extrañar que te hayas centrado en estrategias de evitación. Has hecho exactamente lo que toda la gente lógica y razonable te ha enseñado a hacer, centrarse en uno mismo. Es un juego con trampa, pero tú no sabías que tenía trampa y desde luego no ha sido por tu culpa por lo que no ha funcionado. Si estuvieras jugando en una ruleta trucada, tendrías la seguridad de que ibas a perder tu dinero, pues estás en una situación parecida en relación con tu sufrimiento. Así pues, pon una señal junto al camino que estabas dispuesto a intentar y date un respiro. Puedo enfrentarme a la posibilidad de que mis estrategias de evitación no vayan a funcionar jamás. Puedo sentir compasión de mí mismo por lo duramente que he intentado controlar mi sufrimiento. Puedo dejar de culparme a mí mismo por no haber conseguido que funcionaran mis estrategias de evitación. Ahora, haz una lista con otras ideas que se te ocurran para darte un respiro. Responsabilidad
y responsabilidad. En segundo lugar, desarrolla la responsabilidad de aceptar. Existe una pequeña pero muy importante diferencia entre aceptar responsablemente y aceptar responsablemente. Aceptar una responsabilidad a menudo conlleva la implicación de culpa. Culpar es lo que hacemos cuando intentamos motivar a la gente para que cambie de comportamiento o que haga las cosas de un modo adecuado. Pero aceptar la idea de que soy un fracaso puede realmente motivar a alguien a cambiar. El ejercicio, el juego de la culpa. En el espacio que sigue, anota algunos ejemplos de culpas que te hayas dado a ti o a los demás por cualquier situación negativa que hayas vivido. Luego, en una escala del 1 al 10, valora lo adecuadamente que funcionaron tus ejemplos para motivarte y date la fuerza necesaria para cambiar tu vida de una manera más vital, plena y liberadora. En esta escala, 1 significa que no tuvo poder alguno y 10 significa el máximo de poder. ¿Cuántas veces conseguiste una puntuación alta en términos de sentimiento vital y de fuerza culpándote a ti mismo o de alguna otra persona por los acontecimientos negativos de tu vida? Podemos apostarnos algo a que nunca te sentiste especialmente motivado jugando el juego de la culpabilidad. Si siempre obtuviste una puntuación baja, eso debe significar que la culpabilización no funciona. Y si la culpa no funciona, entonces es evidente que tienes que empezar a hacer algo distinto. Como alternativa, la habilidad de responder significa reconocer la posibilidad de que eres capaz de dar una respuesta. Esta habilidad no tiene nada que ver con la culpabilización. Sobre todo, tu dolor no es culpa tuya. El dolor acompaña automáticamente al sistema verbal que todo ser humano desarrolla, incluso en situaciones extremas como la violación o el incesto. Cuando otra persona se ha portado mal contigo, obrando a propósito, de manera deliberada, a ti aún te queda la habilidad de responder al dolor que eso te puede causar. Es como si hubiera dos diales de radio que controlan tu sufrimiento. Uno está rotulado como dolor, y tú ya has estado intentando con todas tus fuerzas hacer que ese dial descendiera hasta el nivel más bajo de la escala, pero tus esfuerzos no parecen haber dado fruto. El otro dial está situado en la parte de atrás del aparato y tú ni siquiera sabías que estaba allí. Su posición controla el nivel de tu lucha con el dolor y la cantidad de esfuerzo que estás desarrollando para controlar tu dolor. Podemos adivinar que cuando empezaste a leer este libro, tú pensabas que tenías que controlar el dial del malestar. Pero, ¿qué es lo que te dice tu experiencia real sobre quién establece el punto en el nivel de ese dial? ¿Puedes acaso manejar tú ese dial? ¿Eres capaz de reducir el grado de dolor que experimentas hasta un nivel que te resulte cómodo? Si la respuesta es no, tal vez lo que suceda sea que tú no tienes la capacidad de hacer que ese dial responda. Pero piensa esto, ¿quién maneja el dial que está en la parte de atrás de la radio? ¿Quién determina lo que vas a hacer aún con dolor cuando ese dolor se presente? Tener la habilidad de responder significa reconocer que de hecho siempre es posible dar una respuesta que tienes la capacidad de responder. Más adelante exploraremos los ámbitos en los que siempre puedes responder. En tercer lugar, empieza a considerar la posibilidad de que exista una alternativa real a tu lucha. Hasta ahora es probable que pocas veces hayas experimentado pensamientos o sentimientos que no querías tener sin que intentaras controlarlos de alguna manera. Uno de nuestros objetivos es enseñarte lo que ocurre cuando abandonas tus intentos de controlar tus pensamientos y sentimientos indeseables. No es fácil, porque controlar es lo que la mente humana está programada para hacer. En este punto, solo te pedimos que empieces a considerar realmente lo que tu experiencia te dice. Para hacer esto, durante las próximas 2 semanas, completa el siguiente formulario. Puede que sea conveniente que saques fotocopias de este modelo para que puedas tener una copia nueva para cubrir cada día, o también puedes poner la fecha en cada una de las líneas y anotar las observaciones de cada día en esta misma copia. Al final de cada día, valora cada uno de los 3 elementos siguientes. La cantidad de sufrimiento psíquico que experimentaste a lo largo del día, si tu dolor se debe a un problema concreto, como ansiedad o depresión, emplea esa etiqueta específica en lugar de la palabra sufrimiento.
Cuando vayas a hacer la valoración del día, utiliza una escala en la que 1 significa que no ha habido sufrimiento y 100 significa el sufrimiento máximo. Una vez que hayas puntuado el sufrimiento del día, valora la cantidad de esfuerzo y lucha que has tenido que hacer para controlar el sufrimiento que experimentaste ese día. Utiliza la misma escala en la que 1 significa ningún esfuerzo y 100 representa el máximo nivel de esfuerzo y lucha. El último paso es que valores la manejabilidad del día. Es decir, si cada día fuera como este día concreto, ¿qué cantidad de vitalidad total y de ánimo serían lo característico de tu vida? Una vez más, utiliza la misma escala de 1 a 100. En cuarto lugar, hazle sitio a la idea de que la alternativa al control puede que resulte ligeramente frustrante. Si resulta que en el ejercicio anterior te encuentras con que has tenido que emplear mucha energía para luchar con tu sufrimiento sin lograr sacar demasiado beneficio de la lucha en términos de conseguir dominio personal, tener el sentimiento de que tu vida se va expandiendo, entonces eso es también señal de que tus intentos de controlar el sufrimiento no están funcionando tan bien como deberían. A pesar de todo, años de condicionamiento te han convencido de que esa es la única opción correcta que puedes elegir. Abandonar el control no requiere demasiado esfuerzo, pero abandonar el control cuando el control no nos pertenece es engañoso, es confuso, puede resultar frustrante. No es algo que la máquina de las palabras que es tu mente esté habituada a hacer. Por eso es necesario que lleves a cabo cada uno de los ejercicios del libro, despacio y con cuidado. La, la alternativa que aquí se ofrece a tus inútiles esfuerzos por lograr el control de pensamientos y sentimientos te va a suponer diligencia, honestidad, escepticismo, confusión y compasión por ti mismo. No es un camino fácil de seguir. Tu aliado más importante a la hora de emprender el nuevo camino va a ser tu propio dolor. Solo cuando empieces a considerar todo el tiempo y energía que has estado gastando inútilmente en intentar controlar tu sufrimiento y evitar las vivencias negativas, y por otro lado sopeses los penosos resultados obtenidos, descubrirás que el esfuerzo de hacer algo radicalmente distinto bien puede merecer la pena. En marcha. Antes de que puedas empezar a seguir adelante con tu vida, necesitas determinar directamente en qué punto estás en este mismo momento. Los ejercicios de los capítulos anteriores estaban diseñados para hacer precisamente eso. Necesitas tomar conciencia del tipo de pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales que han estado acosándote. Y lo que es muy importante, tienes que ser consciente de las estrategias de control habituales que has venido utilizando para enfrentarte a tales pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. En este punto no sería sensato hacer ninguna otra cosa distinta. De hecho, te sugerimos que no cambies nada todavía. Simplemente intenta hacerte más consciente de lo que has estado haciendo y más consciente de cómo te ha funcionado en realidad. Ejercicio. ¿Qué estás sintiendo y pensando ahora? Hemos descubierto que cuando la gente empieza a examinar con mayor detenimiento sus propias vivencias, sin intentar rehuirlas ni encubrirlas, a veces algunas vivencias que permanecían por debajo del umbral de la conciencia se filtran hasta su mente consciente. Por eso, para terminar este capítulo, vas a anotar en el espacio que se señala a continuación cualquier pensamiento y sentimiento que puedas estar experimentando justo en este preciso instante sobre los problemas que te motivaron a tomar este libro. Si empiezas a darte cuenta de alguno de los asuntos que han permanecido enterrados bajo la superficie, aprovecha esta oportunidad para describirlo. Ponlo sobre la mesa donde lo puedas examinar a la luz del día. En los próximos capítulos empezaremos a explorar cómo aproximarse a ese dolor con el que has estado luchando. No esperes convertirte en un experto de estas nuevas habilidades de la noche a la mañana. Te va a llevar su tiempo. La medida del éxito va a ser una y solo una, tu propia experiencia. No te vamos a pedir que te lances a ciegas, ni te vamos a pedir que creas en nuestra propuesta alternativa. Solo te pedimos que estés dispuesto a probar las nuevas sugerencias que vamos a ir poniendo sobre el tapete y que permitas que sea tu experiencia personal directa la que juzgue.